Gloria a Dios. Dios te bendiga. Aquí estamos nuevamente haciéndote compañía una noche más para poder bendecir tu vida. Es el deseo de la radio 101.3 Radio Génesis, que esta palabra que vamos a compartir en este momento, en este rato, pueda ser de bendición para tu vida, como sin lugar a dudas siempre lo es para la de uno. Cada vez que soltamos una palabra atraviesa nuestro ser, pasa por nuestra mente, por nuestros labios y llega a través de ustedes. Y siempre que esto sucede, hay algo de parte de Dios que toca nuestras vidas, ¿no? La instrucción es maravillosa. Agradecemos a Dios por su amor, su misericordia. Y bueno, ya se terminó el fin de semana, ya se fue el domingo, ¿no? Qué tremendo saber que ya está, mañana empezamos la semana. Aquellos que tienen la bendición de tener trabajo, empiezan su semana laboral y de ahí en adelante trabajar. Pero por sobre todas las cosas tenemos que recordar en algún momento de nuestro día, levantar nuestros ojos al cielo y agradecerle por un día más de vida, ¿no? Todo lo que hagamos sea para exaltar el nombre de Dios. Dice la palabra que todo lo que respira alabe a Jehová. Así que seas tú, todo también persona, todo ser humano, toda criatura, los peces, los canarios, los pajaritos, todo lo que respira alabe a Jehová. Julio Teve, Dios bendiga tu vida, querido pastor de la ciudad de Gleu, que ayer estuvimos compartiendo. ¡Wow! Tremendo momento de Dios. La verdad que fue una administración hermosa. También recibimos palabras, la tomamos para nuestra vida. Hay cosas que en este tiempo tenemos que tomar con autoridad lo que viene de parte de Dios, ¿no? El ayer ya pasó, vamos por el hoy, ¿no? Y por el mañana que viene de parte de Dios. Tenemos que tomar con autoridad lo que Dios ha soltado. Tantas bendiciones y muchas veces nos quedamos con el ayer. Ya fue, eso ya es viejo. Vamos por lo nuevo de parte de Dios, ¿no? Dios todos los días quiere renovar nuestras vidas y también bendiciones diarias, frescas y gratuitas para aquellos que le buscan. Vamos a dar inicio al programa, como todos los días, cenando con el Señor. Ahí estamos. Este es el tiempo de una cena alimentándonos con la palabra de Dios a través de tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis, Tandil, Buenos Aires, Argentina. Gloria a Dios y gracias, Carlitos. Gracias por ese separador que siempre está trabajando para Radio Génesis, colaborando para el reino de Dios, ¿no? Recuerden que en el día de ayer estuvimos hablando qué tipo de alimento nos gusta. ¡Wow! Gloria a Dios. Apóstol Luis Aguilera, Dios bendiga su vida. Qué alegría, qué honor poder tenerlo con nosotros. Así que Dios bendiga sus vidas. Nos gozamos en saber de que se nos están conectando de varios lugares. Ahí estamos. Que se nos están conectando gente de reino, gente que entiende sobre el propósito, ¿no? No solo que han oído, sino que se han puesto en la brecha. De eso se trata. Y de eso venimos hablando todo este tiempo atrás, ¿no? En el día de ayer estuvimos hablando qué tipo de alimento nos gusta consumir, ¿no? O qué tipo de alimento necesitamos para crecer, ¿no? Recuerden que estuvimos hablando en el libro de Hebreos capítulo 5, versículo 8, y dice:
Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, Él fue y aprendió obediencia y nos dio un ejemplo, una enseñanza de que debemos obedecer a lo que viene de parte de Dios, ¿no? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ese es el secreto, obedecer a Dios, importante. Él fue el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea, si no obedeces la palabra de Dios, no quieras recibir, porque esto es para los que le obedecen, ¿no? Y dice, advertencia contra la apostasía. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Es difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, ¿no? Hay gente que le cuesta o no quiere o no le conviene oír, ¿no? Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar, que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Gente, como dice acá, ¿no?, que debiendo ser ya maestros por los años en el Señor, tienen que volver a recibir los primeros rudimentos, las primeras enseñanzas de la palabra de Dios, y hay que tratarlos y alimentarlos porque tienen necesidad de tomar leche espiritual y no alimento sólido. Qué increíble, ¿no?, que a lo largo de tanto tiempo haya gente que aún tenga necesidad de tomar leche espiritual. ¿Y qué se trata de esto, no? ¿Que se vende una marca en especial? No. Hay gente que hay que tener un cuidado, un peligro, porque cada palabra que uno pueda soltar no la entienden o no alcanzan a comprender porque no han evolucionado espiritualmente, no han crecido en Dios y todavía están como en el principio, ¿no? Entonces, y uno le pregunta, ¿y cuántos años ha conocido el Señor? Y varias décadas, ¿no? Y cuando nos ponemos a investigar, son unas cuantas, ¿no? Quizás 40 años, y todavía, si uno le habla una palabra consistente, una palabra directa, una palabra que confronte su interior, se enojan, porque no la entiendo. Pero no la entienden porque no han madurado en el Señor, no han crecido y siguen haciendo las mismas cosas como cuando eran pequeños. Cuando uno es pequeño, a los chicos uno muchas veces le tiene paciencia debido a que son pequeños, ¿no? Pero cuando ya han crecido, ya no le tiene uno la paciencia que debiera porque siguen haciendo las mismas cosas que cuando eran pequeños, ¿no? Y en el Señor es igual. Hay gente que cuando empieza el camino de Dios hace cosas porque realmente todavía no han alcanzado a comprender cómo es el caminar en Dios y con Cristo en su vida, ¿no? Pero pasan los años, pasan las décadas y uno ve y uno dice, ¿qué me estoy perdiendo? ¿Seguí siendo el mismo que hace 15 años atrás? ¿Todavía no has crecido en el Señor? Y de eso se trata, ¿no? Cuando uno sabe que hay un predicador, que viene gente y llega el día de ir a la casa de Dios, debemos cargar nuestro cuchillo, nuestro tenedor, para comer un buen alimento, ¿no? Y hay algunos que cargan la cucharita sopera, ¿no? Porque toman sopa o toman leche espiritual. Entonces, de eso se trata, ¿eh? Aquel que va preparado a recibir un alimento sólido, acepta, crece y empieza a caminar en el propósito de Dios. Sin embargo, hay algunos que todavía tienen que tomar con ese jarrito que tiene 2 manijitas como los chicos y que empinan ahí unos sorbitos, ¿no? Pero realmente
lo que hay que entender en estos tiempos, que tenemos que madurar en Dios, ¿no? Héctor Rabainera de la ciudad de Rauch se nos ha conectado. Hola amigo, ¿cómo va? ¿No? Por eso miren qué importante crecer en Dios. Bendiciones, hermanos, un abrazo. Dios bendiga tu vida, Héctor. Miren qué tremendo, ¿no? No podemos seguir consumiendo lo que en el inicio de conocer al Señor recibíamos el ABC del Evangelio. No podemos estar siempre con el ABC. No, tenemos que ir creciendo para que nuestro ser interior vaya creciendo y pudiendo alimentarnos de otra manera, ¿no? Porque hay oportunidades que hay un mover tremendo de Dios y nosotros estamos con el jarrito queriendo tomar leche cuando el alimento es sólido. Pastora Miriam García de la iglesia de la ciudad se nos ha conectado. Así que en el día de ayer estuvimos hablando de este tema muy importante, el cual cada uno tiene que ir creciendo en el propósito de Dios, ¿no? Antes, cuando llegábamos a los pies de Cristo, quizás no te miraban bien y uno empezaba pero a medida que maduramos, esas cosas pasaron a segundo plano, ¿no? Entonces, maduremos para que el alimento que necesitamos sea sólido y el alimento que busquemos sea más consistente, ¿no? Miren qué tremendo. Y dice el 13, recuerden, Hebreos 5:13, dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. ¡Wow! ¿Cómo querés ser visto delante de Dios? ¿Como un niño o como alguien adulto? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, ¿no? Miren qué tremendo. Aquellos que han ejercitado, que tienen los sentidos ejercitados, ¿no? La vista, el oído, ¿no? Y nuestra boca muchas veces a callar, ¿no? Así que tengamos cuidado de ser visto como niños y ser visto como gente madura en el Señor. Gloria a Dios. Esto compartimos el día de ayer. Esto ya fue. Ya, esto vamos con el mensaje de hoy, porque hoy Dios nos va a sorprender con algo nuevo, algo que puede hacernos meditar, reflexionar en el propósito que Dios tiene para con nuestras vidas. También es en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Miren qué tremendo. El título dice, advertencia al que peca deliberadamente. Wow. Está complicado, Juan. Viene picante el Juan estos tiempos, ¿no? Pero no. Estaba meditando hace un rato y le pedí al Señor que me diera una palabra. Y bueno, y nos quedamos aquí en el libro de Hebreo. La verdad que es hermoso. También está ahí en el 11 que habla sobre la fe. Eso es tremendo, ¿no? Pero bueno, vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículo 26. Lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que sea Él el que tome control de lo que hablemos en esta noche. Y que sean palabras de edificación y puedas cortar un rico bistec de carne y que te pueda alimentar en esta noche. Y dice el 26, me dice, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Qué tremendo, ¿no? Miren lo que dice el 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Miren qué tremendo.
Qué increíble, acá nos habla de un tiempo nuevo, ¿no? Y de un tiempo viejo, ¿no? En un tiempo que caminábamos en el error, más un tiempo en el que caminamos en verdad. Cuando llegamos a los pies de Cristo, dice que he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Recibimos a Jesucristo en nuestro corazón como el Señor de nuestra vida, y a partir de ahí se empieza a escribir una historia en el Señor, ¿no? A partir de ese momento. Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ahí tenemos que hacernos cargo, nosotros mismos, de lo que hagamos a partir de ese momento, ¿no? Si cuando llegamos a los pies de Cristo recibimos el Espíritu de verdad, debemos caminar en verdad, en espíritu y en verdad, ¿no? Y si pecamos deliberadamente, el juicio ya no nos alcanza y tenemos que pagar nosotros y arreglar todo aquello que hicimos y que hemos ofendido el Espíritu de Dios, ¿no? Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente, ¿no? Y el 29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y que tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Imagínense como dice aquí: ¿cuánto más, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare, qué tremendo, ¿no?, al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, ¿no? Hay gente que en estos tiempos no quiere recibir, no quiere entender, no acepta, no reconoce que Jesucristo es el Salvador del mundo, que nadie llegará al Padre si no es a través de Jesucristo. O sea, que tenemos que aceptar a Jesucristo como el Salvador de nuestra vida y a partir de ahí empezar a caminar en espíritu y en verdad, ¿no? Tenemos que tener cuidado, no podemos pecar deliberadamente porque estaba aburrido. ¿Por qué hiciste eso? Estaba aburrido. O sea, que estás pecando deliberadamente sabiendo que a Dios no le agrada. Si a Dios no le agrada, ¿qué estamos haciendo? Estamos ofendiendo el Espíritu de Dios, ¿no? Muchas veces el tema de estar aburrido es todo un tema, ¿no? Cuando estás aburrido, toma la Biblia, lee la palabra, escucha himno, alabanza, para que tu mente no divague y te pueda hacer cometer pecado por estar aburrido, ¿no? No me di cuenta por distraído. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Tengamos cuidado porque irremisiblemente, si pecamos deliberadamente, tengamos mucho cuidado de caer en manos de Dios, que Dios corrige, y muchas veces hace justicia, ¿no? Dios no castiga. Recuerden que ayer estuvimos hablando que Dios es amor, ¿no? Él siempre corrige. Y hay veces que hemos malinterpretado lo que es la corrección y pensamos que es castigo. Claro, te toca a vos, lo tomás como castigo, ¿no? Pero cuando nos podemos a meditar y a reflexionar, el castigo no es tal, solamente es corrección. Porque Dios quiere que tengamos una vida rica en abundancia de todos los beneficios que preparó.
Y muchas veces nos limitamos o le ponemos una traba, ¿no? Los cielos están abiertos, pero parece que nos subimos por la escalerita y vamos a la ventana de los cielos y le ponemos un candado, ¿no? Porque muchas oportunidades somos nosotros los que frenamos la bendición de Dios. Y en este tiempo, pidámosles a Dios que se abran nuestros ojos y que podamos abrir lo que viene de parte de Dios, de un cielo que nunca estuvo cerrado, que siempre estuvo abierto a alguien que tenía los ojos cerrados, ¿no? Esto es el problema. Hay gente que el pecado y el error ha cerrado el entendimiento y sus ojos, y cuando los ojos son abiertos vemos que el cielo estaba abierto, ¿no? O sea que nunca se cerró. Es nuestra actitud la que no nos permite ver lo que Dios tiene para nuestra vida, ¿no? La bendición está constantemente al alcance de los hijos de Dios, ¿no? Y muchas veces no la percibimos, no la vemos, no oímos el mover de Dios en ese silbo apacible que Dios está, y estamos ocupados, estamos pensando, ¿no? O solamente estamos dormidos espiritualmente. O sea, que debemos pedirle a Dios que en este tiempo se nos despierte el deseo, la búsqueda de tener más de Dios y de recibir lo que viene de parte de Dios. No se trata de estar mirando el techo y nos perdemos lo que Dios tiene para nuestras vidas. Miguel Rolón, ahí se nos ha conectado. Estuve mirando un ratito de Jóvenes Unidos. La verdad que muy lindo. Pequeños jóvenes, ¿no?, que hablan de sus experiencias en Dios, ¿no? Así que Dios bendiga tu vida, Miguel. Miren qué tremendo, ¿no? Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Tengamos cuidado, ¿no? Porque si pecamos deliberadamente, Dios corrige. Recuerden, cambiemos nuestra manera de hablar. Dios no castiga, Dios corrige. Dice la palabra que Dios al que ama, castiga, no, corrige, ¿no? También sabemos que si nosotros, siendo imperfectos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más Dios, sin lugar a dudas, Él tiene pila de bendiciones para darnos. Nosotros no la recibimos porque muchas veces vamos en contra del propósito de Dios o de la voluntad de Dios, ¿no? Así que tengamos mucho cuidado y cambiemos nuestra manera de declarar. Recuerda, Dios no castiga, Dios corrige. Dice, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento, ¿no? Miren lo que dice, pero traed a la memoria en los días pasados, en el pasado, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis grandes combates de padecimiento. Cuando empezamos a caminar en el Señor, el enemigo empieza a decirte, ¿por qué te levantaste? ¿Qué estás haciendo? ¿No? ¿Por qué te pones a orar? ¿Por qué te pones a leer la Biblia? Y empiezan a caer problemas, ¿no? Por eso dice que empieza un gran combate de padecimiento, ¿no? Uno piensa que al caminar en el camino de Dios las cosas van a ir mucho mejor, ¿sí? En lo espiritual, pero en lo natural, agárrate Catalina, ¿no? Porque dice que esta batalla es para valientes, no es para cobardes, ¿no? Entonces, recuerda que cuando caminas en el propósito de Dios, el enemigo se empieza a inquietar, ¿no? A él no le gusta cuando vos te levantás a la madrugada y te pones antes de empezar el día a orar, o cuando te apartás y empezás a leer la palabra de Dios, el diablo se te enoja, ahí empieza a querer ponerte problema.
de eso se trata. Después de haber sido iluminados, sostuviste una gran combate de padecimientos. Miren qué tremendo. Dice, por una parte, ciertamente, con vituperio y tribulaciones, fuiste hecho espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañero de los que estaban en situación semejante, ¿no? Miren qué tremendo. Y dice, porque de los presos también os compadecéis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor perdurable herencia en los cielos, ¿no? Cuando más buscamos a Dios, se empiezan por ahí a trabar las situaciones, dice, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Muchas veces cuando empezamos a servir a Dios, el enemigo se levanta, se empiezan a cerrar puertas, trabajos que no se dan, la economía, se te rompe el auto, se te rompe la canilla, se te rompe el techo, el flotante del tanque, miles de cosas empiezan a suceder. Pero la palabra de Dios nos dice que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Miren qué tremendo, ¿no? Así que tomemos esa palabra, porque a pesar de que el enemigo nos quiere atormentar, sabemos que tenemos herencia en los cielos. Y dice el 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón. Cuando el enemigo se levanta, no bajéis los brazos, no perdáis vuestra confianza, que tiene gran galardón. Qué tremendo, qué hermoso saber, ¿no? Esto. Y dice, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y acá está el secreto, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Pero anteriormente dice, miren, os es necesaria la paciencia. Si queremos obtener, habiendo hecho la voluntad de Dios y obtener la promesa, primero tenemos que es necesaria la paciencia, esperar en Dios, el momento de Dios, y en el momento de Dios, en los tiempos kairos, en los tiempos perfectos, las cosas suceden a la manera de Dios. Dios bendiga tu vida, Juanchi, dice Miguel Rolón. Qué tremendo, ¿no? Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Toma esta palabra y hacela parte de tu vida. Dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. La venida del Señor está cerca. Los tiempos se han adelantado. Hay una aceleración de parte de Dios para el cumplimiento de su palabra. Y como dice acá la palabra, dice, aún, porque aún un poquito, falta un poquito, aún un poquito. Y el que ha de venir, vendrá, afirma, vendrá, y no tardará. Pero el secreto está acá en el 38. Y dice, mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero vosotros, vos que estás del otro lado, pero vosotros no somos de los que retroceden, por el contrario, para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Qué tipo de persona estás siendo en este tiempo? ¿Aquellos que retroceden o aquellos que avanzan y toman y arrebatan lo que viene de parte de Dios?
Seamos de ese tipo, de esa generación que avanza, esa generación que no retrocede, aunque la circunstancia diga lo contrario, tomalo y declaralo operante en tu vida. Y aunque tu presente hoy es incierto, tu mañana es en gloria con Cristo Jesús. Así que animate, esforzate, no retrocedas, porque hay galardón a aquellos que avanzan, y que su alma se reconforta en el Señor. Gloria a Dios. Así que Dios los bendiga en esta noche. El Espíritu de Dios siga operando de una manera sobrenatural. Vamos a hacer una oración. Papito Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad que nos das de compartir esta palabra. Padre amado, te pedimos que no seamos nosotros aquellos que pequen deliberadamente. Te pedimos, Padre amado, que podamos entender que tu venida está cerca, que podamos avanzar en la fe, que nuestro espíritu no retroceda ni para tomar envión, que podamos ver el refrigerio y podamos sentir lo que viene de parte tuya. Padre amado, te pedimos que seamos esa generación que avanza para tomar lo que tú has preparado de antemano. Te damos gracias, Señor, y Espíritu Santo, te pido que sigas tocando y ministrando cada corazón que hoy se ha conectado y que se va a conectar a lo largo del tiempo. Dios te bendiga. Recuerden, 20, estamos aquí con tiempos nuevos. Más a la noche, animate, conectate y seguí recibiendo lo que viene de parte de Dios para tu vida. Un beso grande, Dios los bendiga. Ahora sí, vamos. Ahí estamos.